Epidemiología. La epidemiología es la ciencia que se encarga de estudiar todos los problemas de salud y enfermedad que se presentan en la población. La epidemiología proviene de los vocablos griegos epi, que significa encima, demos significa pueblo y logos, estudio o tratado. En el tema hablaremos sobre la evolución de la epidemiología, su definición, su finalidad, también sobre el método epidemiológico. Al principio, cuando la epidemiología nació como ciencia, solo se estudiaba las enfermedades infecciosas, de cómo era la transmisión, dónde aparecían y cómo se los controlaban. En esa época el control era el aislamiento a los enfermos. A finales del siglo XIX, cuando se descubren las bacterias y virus, ya se podía aplicar medidas preventivas. Además, en esa época existía una mejora de las condiciones de vida de las personas. También existía un avance muy importante en la medicina. A mediados del siglo XX se estudió a las enfermedades no infecciosas, como a las neoplasias y enfermedades cardiovasculares. Esos estudios demostraron que esas enfermedades se daban a consecuencia de hábitos insanos y factores ambientales. En la actualidad, la epidemiología estudia también los problemas sociales como el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza y otros, denominándolos determinantes sociales. Pero el periodo más importante de la epidemiología se observó a mediados del siglo XIX, cuando en 1854 se desencadenó una epidemia de cólera en Londres, y más de 700 personas murieron en una semana. John Snow, un médico inglés, realizó una investigación que consistía en lo siguiente. Observó y registró en qué lugar existía mayor cantidad de personas fallecidas y elaboró un mapa de la infección. Se dio cuenta que los casos de cólera se concentraban en las viviendas que recibían el agua del pozo de Broad Street. Planteó la hipótesis del origen, donde decía el agua estaba actuando como un vínculo de transmisión del cólera. Con sus resultados se tomaron medidas preventivas como la clausura del pozo. En la actualidad a este procedimiento lo llamamos método epidemiológico. Con este ejemplo podemos apreciar cómo fue la distribución de la enfermedad, quiénes se enfermaron, dónde y cómo evolucionó la enfermedad. Es así que John Snow, precursor de la epidemiología, es considerado padre de la epidemiología moderna. Definición de la epidemiología. La epidemiología es la ciencia que estudia la distribución de la enfermedad en poblaciones humanas y además estudia los factores que determinan su frecuencia. Sobre la distribución de la enfermedad se tiene que tomar en cuenta la relación existente entre persona, lugar y tiempo. Además, con la distribución podemos conocer los patrones de ocurrencia de la enfermedad. Por ejemplo, en 1969 se realizó una investigación sobre el índice CPOD en niños de 12 años a nivel mundial, observándose una marcada diferencia entre los países. En Bolivia se tenía un índice de 1.2, lo que indica que de todas las piezas dentarias que tiene un niño de 12 años, solo una pieza dentaria estaba afectada por caries. O sea, un índice muy bajo. Cabe recalcar que el índice CPOD nos da el promedio de la afección. En otro estudio en 1993 se observa que el promedio de afección en Bolivia cambia y el índice CPOD llega a más de 6 piezas dentarias afectadas. Y en un último estudio realizado el año 2003 se observa que el índice CPOD mejora en relación al año de 1993. En resumen,
podemos decir que la distribución de la enfermedad cambia según lugar, tiempo y persona. Respecto a los determinantes de la salud, podemos decir que son todos los factores físicos, biológicos, sociales, culturales y de comportamiento que influyen sobre la salud y provocan enfermedad. Dicho de otra manera, son las causas de la enfermedad. Medidas de frecuencia de la enfermedad. La prevalencia y la incidencia son dos medidas de frecuencia de la enfermedad. Es decir, miden la cantidad de casos de una enfermedad cuando aparece en un grupo de población. La prevalencia describe la proporción de personas que padece la enfermedad en un momento determinado en relación a la población total. La incidencia va a contabilizar el número de casos nuevos. Tanto la prevalencia como la incidencia dependen de la intensidad del factor causa. También pueden depender de un posible factor nuevo o cuando fracasan las medidas preventivas. La finalidad de la epidemiología es la siguiente. 1. Diagnosticar el nivel de salud de la población. Esto se logra mediante encuestas y con esto podemos determinar qué personas están sanas y qué personas están enfermas. 2. Planificar las intervenciones. En esta situación, siempre determinando prioridades y distribuyendo los recursos de forma adecuada. 3. Evaluar los métodos de tratamiento de las enfermedades. Está en relación con el control de las reacciones adversas a los medicamentos. Si se confirman las reacciones adversas del medicamento, entonces se revisan y se modifican sus condiciones de uso e incluso se puede retirar del mercado. 4. Conocer la historia natural de la enfermedad. Es la secuencia de acontecimientos que ocurren en el individuo, desde el inicio de la enfermedad hasta el final, o sea, la cura o muerte. Este control constante nos ayuda a la identificación de nuevas patologías. 5. Buscar los factores de riesgo implicados en la enfermedad. Se debe buscar todo factor que aumente la probabilidad de ocasionar enfermedad. Causalidad en epidemiología. Al hablar de causalidad se tiene que tomar en cuenta la causa y efecto. Por lo tanto, los criterios de causalidad son 7. Primero, fuerza de asociación. Se determina comparando la frecuencia de la enfermedad entre individuos expuestos y no expuestos al factor de riesgo. Entre mayor sea la diferencia entre ambos grupos, mayor será la asociación. Segundo, secuencia temporal. El efecto no es necesariamente inmediato a la causa. Por ejemplo, la caries dental aparece después de un periodo de tiempo de haberse formado placa bacteriana. Tercero, consistencia. Es la relación entre causa y efecto. No solamente debe estar presente en un grupo, sino en varios. Por ejemplo, cualquier grupo que tenga mala higiene va a desarrollar caries, sin importar el área geográfica ni el tiempo. Cuarto, especificidad de asociación. Se refiere a que la causa es exclusiva para el efecto. Es muy difícil cumplir este criterio, ya que la mayor parte de las enfermedades están producidas por más de una causa. Quinto, gradiente biológico. Es directamente proporcional entre causa y efecto. Entre mayor sea la mala higiene bucal, se observará mayor cantidad de caries. Cuanto más consumen productos cariogénicos, hay más probabilidad de padecer caries. Sexto, plausibilidad biológica. La asociación encontrada no contradice a los conocimientos científicos admitidos hasta el momento. Por ejemplo, la asociación entre la mala higiene y caries no puede contradecir a los conocimientos científicos. Séptimo, evidencia experimental.
Si se consiguiera demostrar experimentalmente que el factor ocasiona la aparición de la enfermedad, entonces la causalidad se establecería, pero no es ético en humanos realizar experimentos. El método epidemiológico es una secuencia de pasos que se tiene que cumplir al realizar una investigación. Esos pasos son observación, hipótesis, comprobación de la hipótesis, tabulación de datos, formulación de la ley y aplicación de la ley. Ejemplo del método epidemiológico. En la observación se tiene la caries dental en la unidad educativa X. Planteamos la hipótesis y decimos que la caries dental se presenta por falta de higiene dental. Posteriormente tenemos que comprobar la hipótesis. Para ello voy a crear dos grupos. Ambos grupos tienen piezas dentarias sanas. Ambos grupos ingieren los mismos alimentos, pero la diferencia está en lo siguiente. Un grupo tiene que cepillarse sus dientes 3 veces al día durante 6 meses, y el otro grupo no se cepilla sus piezas dentarias durante 6 meses. En la tabulación de los datos observamos que una gran mayoría de los niños que no se cepillaron sus piezas dentarias desarrollaron caries dental. Y en la formulación y aplicación de la ley decimos que la caries dental aparece a consecuencia de la mala higiene dental. Por lo tanto, se tiene que desarrollar actividades de promoción y prevención. Con esto podemos mejorar la situación actual.